Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lerna. Las noticias del tema de hoy son sobre Cemre y Gökberk. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una reciente entrevista que ha dejado a muchos sorprendidos, Gökberk YLDRM, conocido por su carácter extrovertido y su relación con la famosa Cemre, ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos y decisiones respecto a su vida amorosa. En declaraciones que han generado gran revuelo, Gökberk confesó que, a pesar de las complicaciones que atraviesa su vida personal, está profundamente enamorado de Cemre y tiene sus propias ideas sobre el futuro de su relación con ella. Un giro inesperado en la historia de Gökberk y Cemre. Cuando vi lo que sucedió entre Cemre y yo, supe que ella era la persona con la que quería estar, pero las cosas se complicaron de una manera inesperada, comenzó Gökberk, al ser cuestionado sobre su relación con Cemre y los recientes acontecimientos que han dado de qué hablar. Cemre y yo tenemos una conexión muy fuerte, algo más allá de lo que muchas personas pueden entender. Sin embargo, cuando surgió la noticia del bebé, sentí que las cosas se volvieron aún más complicadas, comentó, mostrando un claro conflicto interno. La propuesta que cambió las cosas. Gökberk explicó que cuando supo del embarazo de Cemre, su mundo dio un giro inesperado. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, en el que todo cambiaría tan radicalmente. Al principio, sentí que la idea de un bebé podía ser maravillosa, pero, con el tiempo, entendí que no estaba listo para esa responsabilidad, admitió, mientras reflexionaba sobre la relación con Cemre y los pasos que habían tomado juntos. Cemre y yo siempre tuvimos una conexión increíble, pero nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto, dijo. A pesar de sus sentimientos por Cemre, Gökberk confesó que la llegada del bebé no le cambió su perspectiva sobre lo que realmente quería. Si Cemre se divorcia de su pareja actual, yo estaré aquí para ella. Estoy enamorado de ella, pero en este momento, no puedo comprometerme con un bebé que no estaba en mis planes, afirmó de manera clara y contundente. El amor por Cemre y la disyuntiva del bebé. Mi amor por Cemre es innegable, pero también soy consciente de mis propios límites. Quiero que sepas que no quiero hacerle daño a nadie, pero la verdad es que no estoy preparado para ser parte de una familia con un bebé, continuó Gökberk, revelando la difícil decisión que había tenido que tomar. No es que no quiera ser padre algún día, simplemente no era lo que había imaginado para mi vida en este momento, agregó, dejando claro que la situación había sido más compleja de lo que había esperado. Para Gökberk, la idea de estar con Cemre es una prioridad, pero la llegada de un bebé no encajaba con sus planes a corto plazo. Sé que esto puede sonar egoísta, pero también es importante ser honesto con uno mismo y con las personas que quieres. No quiero que Cemre sienta que estoy eludiendo la responsabilidad, pero en este momento, no puedo ser el tipo de persona que ella necesita para criar un hijo, explicó. El futuro incierto para Gökberk y Cemre. Ahora, con el futuro incierto, Gökberk dejó en claro que, si Cemre decide tomar una decisión radical y separarse de su pareja actual, él estaría dispuesto a estar a su lado. Cemre siempre ha sido alguien muy importante para mí, y si ella decide dar el siguiente paso en su vida, yo estaré allí para apoyarla, pero también debo ser honesto con ella sobre mis propios sentimientos y lo que realmente quiero, explicó. Este es un momento de reflexión para ambos, y creo que lo que más importa ahora es lo que cada uno necesita para ser feliz. Las palabras de Gökberk han dejado a muchos seguidores y medios de comunicación sorprendidos, ya que nunca se había mostrado tan vulnerable ni tan claro sobre lo que siente. No es fácil decir lo que realmente quieres cuando hay tantas emociones involucradas, pero estoy seguro de que Cemre entenderá mi postura. El amor es complicado, y en este caso, las circunstancias no son las que yo esperaba, concluyó, con una mirada pensativa. Un futuro lleno de incertidumbre. Con este giro inesperado en la historia, el futuro de Gökberk y Cemre queda en el aire. Si bien Gökberk está dispuesto a luchar por su amor, las complejidades de la situación y el embarazo de Cemre dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Lograrán superar estos obstáculos o la llegada del bebé marcará un punto de no retorno en su relación? El tiempo dirá qué camino tomará esta historia, pero lo que es seguro es que Gökberk YLDRM y Cemre están ante decisiones difíciles que definirán el curso de sus vidas y su relación en el futuro cercano.
Las recientes declaraciones de Gökberk YLDRM, quien ha estado en el centro de los medios por su relación con Cemre, han generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de la pareja. A medida que los rumores sobre su vida personal y las dificultades en su relación se desvelan, Gökberk ha hablado con franqueza sobre sus sentimientos y sus expectativas con respecto a la situación que están viviendo. Un amor complicado. Gökberk comenzó la entrevista describiendo el tipo de relación que mantiene con Cemre. Siempre la he considerado mi alma gemela, la persona con la que quiero estar. Nos conocemos profundamente, y nuestra conexión siempre ha sido única, dijo Gökberk, con una mirada sincera. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado debido al embarazo de Cemre. Gökberk admitió que, a pesar de su amor por ella, la llegada de un bebé no estaba dentro de sus planes a corto plazo. Cuando me enteré de que Cemre estaba esperando un bebé, tuve que hacer una pausa y pensar en lo que realmente quiero para mi vida. No fue algo fácil de procesar, confesó. Aunque no dudó de sus sentimientos hacia Cemre, Gökberk explicó que la idea de convertirse en padre en este momento le resultaba abrumadora. El embarazo de Cemre ha puesto todo en perspectiva. No es que no quiera ser padre algún día, pero no era el momento. Y no quiero que este bebé sea una obligación que no pueda asumir de manera responsable, añadió. La elección difícil, amor vs responsabilidad. Gökberk, con una mirada preocupada, continuó, yo quiero estar con Cemre, pero también quiero ser honesto con ella y conmigo mismo. No puedo pretender que todo va a estar bien si no estoy preparado para lo que esto implica. El amor no es suficiente para construir una familia si no se tiene la estabilidad emocional y la disposición para comprometerse completamente, dijo, dejando claro que la responsabilidad de ser padre no era algo que estaba dispuesto a asumir sin estar completamente preparado para ello. Gökberk también detalló que su relación con Cemre ha sido una montaña rusa emocional, llena de altibajos, pero siempre guiada por un amor profundo. Sé que Cemre es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, pero esto es complicado. Un bebé cambia todo, comentó. No es solo una cuestión de amor. Es una cuestión de estar listo para lo que el futuro traerá, y en este momento, no me siento preparado para ese paso. La declaración que cambió todo, si te divorcias, estaré aquí. Una de las declaraciones más sorprendentes de Gökberk durante la entrevista fue su declaración de que, si Cemre decidiera divorciarse de su actual pareja, él estaría dispuesto a estar a su lado. Lo que más quiero es que Cemre sea feliz. Si ella decide que ya no quiere estar con su pareja actual y elige dar un nuevo paso en su vida, yo estaré aquí para ella, dijo. No quiero que se quede en una relación que no la haga feliz, y si decide que lo mejor es separarse, estaré aquí para apoyarla en cada paso que dé, agregó, dejando claro que sus sentimientos por ella siguen siendo fuertes, a pesar de las dificultades. La relación entre Gökberk y Cemre se ha caracterizado por momentos de gran intimidad y amor, pero también por complicaciones que han sacudido las bases de su relación. He sido honesto con Cemre desde el principio. Le he dicho que la amo, pero también que este bebé no era parte de lo que yo había imaginado para nuestra vida juntos. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.